Señor, gracias porque tenemos hoy tu palabra y sabemos que tu palabra es verdad. Te rogamos que nos hables, que nos permitas escuchar lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Abre nuestro corazón y que sea para tu gloria este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos es una carta escrita para animar a los creyentes a perseverar en la fe. Los creyentes en este momento estaban experimentando distintas situaciones. Por un lado, había una presión social en contra del evangelio, en contra del cristianismo, había persecución. Pero por otro lado también había una presión social a regresarse al sistema religioso que ellos habían conocido. Regresar a los ritos, regresar a las religiones. Y el escritor de esta carta lo que ha estado tratando de explicarnos es cómo Cristo es superior a todo este sistema religioso. Es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a todo este sistema religioso judío que había. Y desde hace algunas semanas empezó a tocar este tema de que Jesús es un mejor sacerdote, que es un sacerdote que tiene una mayor altura porque es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, déjame explicarte esto rápidamente por si no lo recuerdas o por lo mejor es la primera vez que vienes. En la cultura judía, la religión judía descansaba en lo que se llamaba el sacerdocio levítico. Se llamaba así porque Israel estaba compuesto por 12 tribus. Una de estas tribus es la tribu de Leví. Y Dios había escogido a la tribu de Leví para que de ella surgieran los sacerdotes. Entonces, por eso se llamaba el sacerdocio levítico. Y si tú lees en tu Biblia, hay un libro que se llama el libro de Levítico, donde están explicadas todas las leyes y las cosas que los levitas tenían que hacer. Entonces, ese es el sacerdocio levítico. Tenían que presentar sacrificios, tenían que presentar esto y el otro y hacer todo tipo de rituales. Eso es el sacerdocio levítico. Cuando comenzó esto, el primer sumo sacerdote se llamaba Aarón. Por eso también se llama el sacerdocio levítico o el sacerdocio del linaje de Aarón. Ese sacerdocio había estado vigente por muchos siglos. Ahora viene el escritor de Hebreos y nos explica que Jesús es sacerdote, pero de otra orden, no de la orden levítica, sino de la orden de Melquisedec. Y de pronto uno se pregunta, ¿pero quién es Melquisedec? ¿O de dónde salió esto? La semana pasada nos explicó una serie de argumentos históricos. Melquisedec fue un personaje, una persona que vivió en el tiempo de Abraham. Eso es mucho antes de Leví, muchísimo antes. Ten en cuenta que Abraham tiene que tener un hijo, que tiene que tener un hijo, que tiene que tener 12 hijos, que tienen que irse a Egipto por 400 años y luego tiene que salir Moisés y tiene que Moisés vivir 40 años, irse después al desierto y luego regresar. O sea, estamos hablando de muchos años después que vino el sacerdocio levítico. Melquisedec es mucho anterior, mucho anterior. Bueno, nos explicaba que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo antes de la ley, antes de que venga todo esto. Es más, ni siquiera había el pueblo judío. El pueblo judío va a ser descendiente de Abraham y Abraham todavía está ahí. No tiene hijos. Entonces no existe el pueblo judío, pero hay un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y nos dice, Jesús no es sacerdote según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y por esto es superior. Número 1, es anterior. Número 2, tiene un rol doble, porque Melquisedec era rey y sacerdote. Mientras que los sacerdotes levíticos no pueden ser reyes, no más sacerdotes. Melquisedec sí era rey y sacerdote. Además, en lo que vimos la semana pasada, estudiamos que Melquisedec no se sabe de dónde viene, nomás aparece así en Génesis y desaparece. Por eso dice, no tiene ni principio de días ni fin de vida. No hay. Así Jesucristo es eterno, como Melquisedec. Es decir, Melquisedec representa también la eternidad de Cristo.
Luego sabemos que Abraham le dio los diezmos a Leví. Abraham le pagó diezmos a Leví antes de que la ley lo demandara y antes de todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que Abraham, que es el padre de la nación judía y el padre de la fe, él reconoció a Melquisedec como representante de Dios y por eso le dio los diezmos. Y por último, se nos explicaba la semana pasada que Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham recibió esa bendición y dice, sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, cuando Abraham recibe la bendición de Melquisedec, lo que está diciendo es, Melquisedec es mayor que yo. Bueno, un detallito más que casi olvido. Leví, que es descendiente de Abraham, todavía no ha nacido. Por tanto, de alguna manera dice, Leví estaba en Abraham cuando Abraham diezmó. Por tanto, Leví mismo está reconociendo que el sacerdocio de Melquisedec es superior. Bueno, todo esto es lo que vimos la semana pasada. Eso podríamos llamarlo que son argumentos históricos. Ahora nos va a explicar, ¿y eso para qué sirve? ¿O cómo funciona? ¿O de qué manera me afecta? Eso, ¿qué hacemos con eso? ¿Nomás es una historia? Órale, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, nos afecta directamente y vamos a empezar a estudiarlo a partir del versículo 11, que es donde nos quedamos la semana pasada. Hebreos 7:11. Perdón, antes de entrar, todo el argumento que va a escribir el escritor de Hebreos parte de un salmo, el Salmo 110. Entonces, vamos a leerlo primero, es un salmo muy breve, Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Que es un salmo que habla del Mesías, ¿no? Escrito antes de que el Mesías quiere decir ungido, ¿no? Antes de que Jesús viniera a la tierra, se había profetizado muchas cosas. Esos se llaman pasajes mesiánicos que hablan del Mesías. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mira, lee el versículo 1, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Te suena ese versículo, ese pasaje? Sí, ¿por qué? Porque Jesús lo cita para hablar de ¿qué? Del Mesías. Entonces, cuando decimos que es un salmo mesiánico, no me lo estoy inventando yo. Jesús mismo dice, este salmo habla del Mesías, porque Él lo citó. Entonces, ese es el contexto. Voy a volver a leerlo, Salmo 110. Jehová, David está hablando, Jehová es el Dios eterno, dijo a mi Señor, en hebreo es a mi Adonai, al Mesías. Dios le dijo a mi Señor, a mi Mesías, siéntate a mi diestra. Dios le está diciendo al Mesías, siéntate hasta que ponga a tus enemigos como por alfombra. Dios le está diciendo al Mesías, siéntate hasta que los enemigos sean puestos todos a tus pies. Verso 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. O sea, tú vas a gobernar desde Sión, desde Jerusalén, tú vas a gobernar. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No es que los vas a imponer, voluntariamente van a venir a servirte. Eso Dios le está diciendo al Mesías. Y aquí está uno de los pasajes más bonitos acerca de Cristo. La descripción de Jesús es maravillosa. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Qué hermosa la descripción que hace Dios del Mesías. Y ahora viene el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, ¿quién es tú? ¿De quién estamos hablando? El Mesías. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, todo esto es lo que va a desarrollar en Hebreos, que Dios está diciendo, tú, Jesús, el Mesías, eres sacerdote. En el tiempo de David ya había sacerdotes, pero no le dice tú eres un sacerdote levítico, sino eres un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora sí, vamos a Hebreos 7 para ir paso a paso. Lo primero que nos va a explicar, ¿por qué necesitamos un cambio de sacerdote?
Llevábamos siglos con el sacerdocio levítico. ¿Para qué hacemos un cambio? ¿Por qué necesitamos? Bueno, verso 11 dice, si pues la perfección, y la palabra perfección en la Biblia es la traducción de una palabra en griego es teleios. Y teleio habla de cumplimiento, de la meta, ¿no? No perfecto en el sentido de que en lo que nosotros entendemos perfecto, sino completo, cumplido. Y dice, si la perfección, si llegar a la meta, fuera por el sacerdocio, a través del sacerdocio levítico, porque bajo el sacerdocio levítico recibe el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, si pudiéramos llegar a la meta a través del sacerdocio levítico, pues ¿para qué le hacemos el cuento? Ya con eso, ¿sí o no? O como dicen por ahí, si no está roto, pues ¿para qué lo arreglas? ¿Cuál es el problema? Es que no funciona, no nos lleva a la meta. Si el sacerdocio levítico pudiera llevarnos a la perfección, a la meta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues claro, si ese funcionara, pues por ahí hubiera venido el Mesías y ya. Porque, verso 12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué? Porque la ley está ligada al sacerdocio levítico. No es un ejemplo perfecto, pero espero que más o menos nos quede claro. México es una república, ¿no es verdad? Es una república federada. Pero vamos a suponer que en vez de presidente, a partir del próximo año, lo que tú quieras, vamos a poner un emperador. ¿Nos sirve la constitución política? No, porque la constitución política es para una república. Tendríamos que hacer otro tipo de documento que hable de que es el rey, ya no hay congreso, ahora van a ser los caballeros de la mesa cuadrada o lo que sea. O sea, tiene que haber un cambio porque ya no aplica la ley. Es como que te pasas de iPhone a Android o de Android a iPhone. Las aplicaciones ya no sirven, tiene que haber un cambio. Entonces, si por el sacerdocio levítico fuera la perfección, pues ¿para qué le hacemos un cambio? Porque si hacemos un cambio también tiene que haber un cambio de ley. Verso 13. Y aquel de quien se dice esto, de Jesús, que es según sacerdote según el orden de Melquisedec, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque obvio es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Si el sacerdocio se mantiene según el orden de Leví, Jesús está en la tribu equivocada, porque es de Judá. De la tribu de Judá vienen los reyes, no los sacerdotes, si hablamos del sacerdocio levítico. Pero si hablamos del orden de Melquisedec, es otra cosa. Hay un cambio de ley, hay una nueva manera. Espero que quede claro. Está diciendo, no es un cambio menor, no es solo una adecuación. Estamos hablando de un cambio profundo. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, esto es mucho más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Melquisedec no era de la tribu de Leví, es un sacerdote, pero no era de la tribu de Leví. Bueno, a semejanza de él, Jesús se está levantando como un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Cómo se escogía al sumo sacerdote según la tribu según el mandamiento levítico? Pues por herencia. O sea, ¿cómo podía yo ser sacerdote? Pues tu papá tiene que ser sacerdote. Y ya, no hay otra. Pero mi papá, ¿qué tal que mi papá es ingeniero metalúrgico? No importa, tienes que ser sacerdote para que, o sea, es por herencia. En cambio Jesús no, déjame leerlo de nuevo, no está constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdote levítico tenía su validez en la herencia. ¿Tu papá es sacerdote? Sí, tú puedes ser sacerdote.
Pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec, no se valida con la herencia, sino se valida ¿con qué? Con el poder de una vida indestructible. Y por eso nos cita el versículo 17, nos cita el Salmo 110. Pues se da testimonio de él, o sea, no me lo estoy inventando yo, dice, así está en la palabra, Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre. ¿Cómo puede haber un sacerdote que sea para siempre? Pues que tiene una vida indestructible. Si no, no se puede. ¿Te acuerdas que ya hemos dicho antes que los sacerdotes tenían la mala costumbre de morirse? Entonces no podían continuar. En cambio, este sacerdote valida su sacerdocio con una vida indestructible, porque estaba escrito, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué resultado nos da con todo esto? Verso 18. Queda pues abrogado, cancelado, el mandamiento anterior, esto de heredar el sumo sacerdocio a través de la orden levítica, queda abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cómo? ¿La ley es débil e ineficaz? Sigamos leyendo. Pues nada perfeccionó la ley. La ley no puede perfeccionarnos. La ley puede comprimirnos, puede limitarnos, pero no puede perfeccionarnos. Y lo sabemos, por ejemplo, cuando por ahí tienes un hijo y le dices, si no haces la tarea, no puedes ver este programa. Si no terminas esto, no puedes salir. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues va a ser la tarea. ¿Pero lo hizo en su corazón? No, nomás lo hizo para que le des lo que quería. No hubo una transformación. La ley no puede hacerlo. Puede aparentarlo, pero no puede hacerlo. Voy a poner un ejemplo. No es perfecto, pero más o menos, ¿ok? Seguramente todos conocemos a alguien que vive en Estados Unidos y que allá maneja, respeta los límites de velocidad, maneja todo en orden, tiene seguro del coche, todo. Cruza la frontera y le sale el latino, ¿sí o no? Ya a toda velocidad, hablando por teléfono. ¿Por qué? Porque allá hay una ley que es un poco más rígida. No es que allá no se peca. No, claro que sí, pero la ley te comprime un poco más. Aquí no hay esa presión, por tanto sale un poco más nuestra, llamémosle, espíritu liberal, ¿no? Pero no hubo una transformación, porque está viniendo desde fuera. La ley, lo que nos está diciendo es que la ley no puede, dice versículo 19, nada perfeccionó la ley no llevó a nadie a la meta. Esto lo va a explicar la próxima semana con mucho más detalle, ¿ok? Todo esto lo está preparando porque el capítulo 8, la próxima semana, lo va a desarrollar mucho más. Entonces, como no funciona, es débil e ineficaz, queda abrogada, queda cancelada esa ley, y además, como es ineficaz, queda cancelada, y además porque dice ahí la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Una mejor esperanza? Claro, la esperanza de la ley es cumple y vas a vivir. Haz y vas a vivir. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues cero. Porque la ley es muy difícil, y mucho más cuando Jesús viene y nos aclara el panorama. Porque Jesús dice, oyeron que la ley dijo, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano ya es reo de juicio. Ok, puedo vivir sin matar, pero sin enojarme. Eso está muy, o sea, eso implicaría pues comprimir, ¿no? Refrenar mi ira, mi carácter, mi temperamento. Eso ya es muy difícil. La ley no puede hacerlo. Entonces ahora dice hay una nueva esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza de Cristo, este nuevo sacerdote.
Ahora, antes de seguir, hay un detalle bien importante, porque dice que este mandamiento anterior tenía debilidad e ineficacia. Y es muy fuerte porque estamos hablando de la ley de Dios. ¿Será que la ley de Dios entonces es ineficaz? ¿Es débil? Sí, en cuanto a salvación. Es decir, la ley lo que hace es revelar nuestra condición. Es, por ejemplo, una máquina de rayos X. Vamos a suponer que te duele el brazo, me duele mucho mi brazo. Vamos a una máquina de rayos X, le sacan una radiografía y se ve, tiene una fractura muy grande ahí. Ok. Pero ya me sacaron la radiografía, sí. Entonces ya me voy a mi casa. No, espérate, o sea, la radiografía no te sana, nomás expone lo que está ahí, pero no te sana. Imagínate a alguien que te diga, no, ni vayas. Una vez me rompí el brazo, me sacaron la radiografía y no me sirvió de nada. Es que el propósito no era sanarte. La radiografía no, o sea, en cuanto a revelación es maravillosa. En cuanto a sanidad, no sirve para nada. Pero está bien, no está hecha para eso. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿La ley fue para que pudiésemos ser salvos? No. Por eso, en cuanto a salvación, es ineficaz. Y lo hemos comprobado. Todos los que queremos ser salvos a través de la ley, fracasamos. A partir de mañana voy a orar todos los días. Y fracasas. Bueno, voy a leer mi Biblia todos los días. Pero vas a fracasar. En algún momento te vas a enfermar y fracasaste. No vas a poder cumplirlo porque no está en nuestra naturaleza y no es el propósito. Acompáñame a Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 3. Pablo lo explica bastante bien en Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, si la ley no es dada para salvar, entonces ¿para qué? Si de todos modos, haga lo que haga, no puedo, entonces ¿para qué me dieron la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Las transgresiones habían antes de la ley. Y por tanta transgresión se puso la ley hasta que viniese la simiente. Por el contexto de Gálatas, la simiente es Cristo. La ley funciona hasta que venga la simiente a quien fue hecha la promesa, y la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Pregunta Pablo, ¿entonces la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, no, en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley te pudiera dar vida, pues por ahí le seguimos. El problema es que no fue hecha para eso. Verso 22. Mas la escritura lo encerró, o la ley lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La ley te encierra de tal manera que tú dices, Señor, me estoy ahogando, no tengo para donde me mueva es pecado. Y Dios dice, exacto, ¿te das cuenta de tu necesidad? Ahora mira mi sacrificio en la cruz. Para que la gracia pueda verse revelada, yo tengo que entender mi condición tan desesperada. Verso 20 de Gálatas 3. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y todos lo vivimos. Antes de que entendiéramos el evangelio por fe, estábamos encerrados en tratar de hacer algo, tratar. Y lo único que nos lleva es fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Para qué? Para que podamos entender y ser entregados a la fe. De manera, verso 24, que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera. La ley lo único que hace es te agarra y dice, te lleva a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, ya en Cristo, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ¿la ley nos sirve? No, claro, sino ¿quién te trae a Cristo? La ley te tiene que tomar y traer a Cristo. Si no lo hace, pues no llegas.
La ley te revela quién eres y entonces Cristo te puede salvar. Básicamente ese es el argumento. Regrésate a Hebreos, por favor. Déjame leerlo desde el verso 18. ¿Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia? Pues nada perfeccionó la ley. Y queda abrogado, dice, por la introducción de una mejor esperanza, ya no cumplirla, sino descansar en la obra de Cristo. Por esta esperanza nos acercamos a Dios. Y todo esto que acaba de decir, no fue hecho sin juramento. A veces los escritores de la Biblia escriben como más difícil, porque pudo haber dicho, y hubo juramento, ¿no? Pero lo pone al revés, no fue hecho sin juramento, suena extraño. Pero lo que está tratando de decirnos, esto fue algo serio. Dios interpuso un juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿Cómo te convertías en sacerdote? Pues mi papá era, y ya te tocó. Y luego tu primer hijo es, y luego su primer hijo es, y así. No hay juramento, nomás es hereditario. En cambio, Cristo no fue por juramento, no fue por herencia, sino que, verso 21, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, con el juramento del que le dijo, Salmo 110, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesús fue hecho sacerdote porque Dios juró que sería así. Y le dice, tú eres sacerdote. No le diste, fuiste o serás, porque es eterno. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, o en conclusión, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es un garante de un mejor pacto. Un fiador es alguien que se pone en lugar de otro. O sea, si alguien te dice, oye, pues puedes ser mi fiador en este préstamo, lo que te está pidiendo es que si él no paga, tú vas a pagar, ¿no? Y si eso pasa, ni reclames porque tú firmaste. O sea, tú dijiste, yo voy a pagar. Entonces, pues tú te comprometiste. Entonces, ni para el pataleo funciona. Entonces, Jesús está diciendo esto. Yo voy a ser el fiador de este mejor pacto. El pacto anterior dependía de lo que tú y yo podemos hacer. Este mejor pacto descansa en que Él dice, si ellos fallan, yo pago con mi propio sacrificio. De hecho, la palabra pacto que está aquí no es la palabra que se usa normalmente. Esta palabra pacto se puede traducir como testamento. Y la va a usar mucho en los próximos capítulos porque un pacto entre tú y yo nos involucra a los dos. Pero un testamento es mi voluntad. Yo quiero que mis bienes queden para tal. Ese es mi testamento. Entonces es una cosa así. Jesús está diciendo, soy el fiador, el garante de un mejor testamento, de algo que yo estoy estableciendo con mi voluntad. Verso 23. Los otros sacerdotes, los levíticos, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Lo que te decía eso, que tenían esa mala costumbre. Verso 24. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, intransferible. Vamos a suponer que nos toca un buen sumo sacerdote, ¿va? Estamos en el pueblo de Israel y el buen sacerdote, el sacerdote que tenemos es buenísimo. Es íntegro, capaz, todo lo que tú quieras. Es un hombre maravilloso, pero sigue teniendo esa mala costumbre de morirse. Entonces se muere y su hijo ahora es el sumo sacerdote. Y el hijo, no hombre, el hijo es un tiro al aire. El hijo es irresponsable. ¿Te acuerdas de los hijos de Samuel? Así, un desastre. Y entonces pues empezamos a orar, Señor, pues, digo, no quiero que se muera, pero pues que ya herede el cargo a otro sacerdote que lo pueda hacer mejor, porque pues es un azar a ver cuál te va a tocar. En cambio Jesús no. Él es el mismo, como Él no muere, dice, tiene un sacerdocio inmutable. Y por tanto dice,
puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a través de Él, se acercan a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios a través de la religión del sacerdocio levítico, te enfrentas a eso, a ver cuál sacerdote está de turno, y el día de hoy ya ni hay. Pero en cambio, si te acercas a través de Cristo, te encuentras con un sacerdocio inmutable, perpetuo, para acercarte a través de Él, y que dice vive para siempre para interceder por ti. Jesús nos salva, y ahora que nos ha salvado, intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir interceder? ¿Será que el Padre está así viendo a quién castiga? Iber pecó, vamos a lanzarle un rayo, y Jesús se levanta. No, Padre, no, mira, yo intercedo. No es así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el Padre también nos ama, no solo Cristo. Entonces, ¿ante quién intercede? Intercede por nosotros, digamos, ora por nosotros cuando enfrentamos dificultades, porque el mundo es difícil, las circunstancias son difíciles, Satanás es real y las tentaciones de nuestra carne son reales, y Cristo intercede por nosotros. Y dice ahí, salva perpetuamente a los que por Él se acercan. Y esto nos tiene que dar una libertad, porque fracasamos a menudo. Y nunca has sentido que, Señor, ya ni quiero orar. He caído en este mismo asunto tantas veces que ya hasta me da vergüenza pedirte perdón otra vez. ¿Y sabes qué dice Dios? Cristo está puesto para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él no se cansa, Él no se agüita. Por eso, antes de continuar, déjame plantearlo de esta manera. Jesús cumplió los requisitos del sacerdocio levítico, ¿no? En esta carta vimos algunas cosas. Capítulo 5, versículo 1 nos da algunos de estas características. 5:1. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, primera característica de un sumo sacerdote: tiene que ser una persona, tiene que ser un hombre. ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre. Se acercó a nosotros no desde su eternidad, sino se hizo hombre para estar entre nosotros. Luego ahí mismo en el versículo 1 dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cristo también vino a presentar ofrenda y sacrificio. Ahí capítulo 5 versículo 4 dice, nadie toma para sí esta honra, nadie se autollama, yo voy a ser sumo sacerdote. No, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y Cristo también fue llamado, ¿te acuerdas? Salmo 110, juró Dios y no se arrepentirá, tú eres, o sea, Él no dijo yo voy a hacer, Dios le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y por último, fíjate en el versículo 3, desde el versículo 2, dice, de 5:2, el sumo sacerdote, dice, se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de esta debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sumo sacerdote tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo porque él también es pecador. Y ahí es donde se rompe la igualdad, porque Cristo no necesita presentar sacrificios por sí mismo. Cumplió todos los requisitos más uno. Ahora sí, regresa a Hebreos 7, vamos a ver cómo es este sacerdote. Hebreos 7,
versículo 26. Porque tal sumo sacerdote, Cristo, según el orden de Melquisedec, nos convenía. ¿Por qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado, separado de los pecadores, distinto de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Compáralo con Aarón o cualquier sacerdote levítico. Ellos necesitaban presentar sacrificios por sí mismos porque son pecadores. Cristo no. Él es santo, Él es sin mancha, inocente. Luego dice versículo 27. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ahí hay varias cosas. Uno, que es distinto porque Él no sacrifica nada para sí. Número dos, los otros sacerdotes cada día, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, cada día hay que presentar sacrificios. Cristo hizo uno solo para siempre. Y además, todos los otros sacerdotes que presentan de ofrenda, un borrego, un cordero, un carnero, un becerro, algún animal, Cristo presentó su propio sacrificio. Él es el sacerdote, Él es el garante y Él es el sacrificio por nosotros. Porque la ley, verso 28, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Sí, porque no hay más. No hay hombres fuertes, todos somos débiles, todos somos pecadores. Pero la palabra del juramento, cuando Dios juró para siempre y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la palabra del juramento posterior a la ley, dice que constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, ¿cuál te conviene? ¿Cuál sacerdote te conviene? Aquel que con un solo sacrificio, presentándose Él mismo, sin mancha, sin pecado, inocente, que además perfecto para siempre, Él es el Hijo que puede interceder por ti, o el sistema religioso. El sistema religioso es más práctico porque no te tiene que humillar. Es más, hasta te hace orgulloso. Yo leo mi Biblia todos los días. Yo presento mis diezmos todas las semanas. Yo. En cambio, el otro lo que hace es presentarte ante la realidad. Señor, no puedo, no sé, no me alcanza. Aún con mis mejores intenciones, no puedo. Aún cuanto más quiero, ponle lo que tú quieras, quiero no enojarme con mis hijos, no puedo. Pero tengo toda la voluntad, no puedo. Quiero tratar bien a mi esposa, no puedo. Quiero, no me alcanza, Señor, ¿qué hago? Y Dios dice, mira el sacrificio. Estás queriendo entrar por la religión cuando he abierto la puerta de la fe. ¿Cuál te conviene? Aarón podría sacrificar un cordero, un borrego por nosotros. Cristo se presenta como el sacrificio en lugar de nosotros. El sacerdocio levítico podía presentar sacrificios, pero hasta ahí. Jesús presentó su vida como sacrificio, pero ahora eternamente vive para interceder y salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cuál prefieres? Déjame decir dos cosas para terminar. La primera es una invitación. Yo no sé qué has vivido, yo no sé qué es lo que has hecho, yo no sé cómo has vivido últimamente o desde hace mucho, pero si crees en el sacrificio de Cristo, y esto quiere decir, crees que eres un pecador, que necesitas un Salvador, la puerta está abierta, acércate. Perpetuamente es eso. Él puede salvar perpetuamente. ¿Atienden domingos? Sí, sí atienden domingos. ¿En fin de semana? Sí. ¿En día feriado? Sí. ¿A medianoche? Sí. ¿A media tarde? Sí. ¿En día de descanso? Sí. Perpetuamente.
pero acabo de pecar perpetuamente. Pero es que tiene mucho que ni abro mi Biblia, perpetuamente. Es que tiene tanto que ni siquiera pienso en Dios, perpetuamente. Acércate, no lo dejes. Y número 2, hay en la Biblia, en Números capítulo 6, una oración que se conoce como la bendición de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Y entonces Dios dice, esta es la manera en la que Aarón quiero que bendigas al pueblo. Y si esta es la bendición que Aarón, que es este sacerdocio ineficaz y débil, si esta es la bendición que puede dar, imagínate la bendición que podemos recibir del sacerdocio inmutable de Cristo según el orden de Melquisedec. Entonces, déjame leerte lo que dice Número 6, desde el verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verso 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Cuando Aarón hacía esto, es como que ponía el nombre de Dios sobre los hijos de Israel, y entonces dice Dios: yo los bendeciré. Ahora, el Hijo hace eso. El Hijo hace eso y quiere hacer eso en tu vida. ¿Y sabes qué? Solo tienes que recibirlo. Porque a veces pensamos, sí, Señor, pero ahora que me porte bien, no puedes comprarlo. Ese es el camino de la religión. Solo necesitas recibirlo. Solo necesitas extender la mano y decir: sí, Señor, yo lo necesito. Necesito paz, necesito esperanza, gozo. No tengo cómo comprarlo. Y Dios dice: solo extiende la mano. Así que, si me permites, el pastor David Guzik hizo esto una vez y creo que es un buen tiempo. Déjame rogarte, recibe la bendición que Dios, a través del sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo, quiere darte. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor, para que no te distraigas. No es nada místico, no es nada así raro. Solamente cierra tus ojos para no distraerte y escucha como si Cristo estuviera diciéndote esto con amor, con ternura, con cariño en tu oído, porque este es el corazón de Cristo. A esto vino a salvarnos. Y lo que Jesús quiere decir es: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y yo te ruego, recibe la bendición de Dios. No pelees, no trates de darle razones de por qué te tiene que bendecir o por qué no eres digno. Solamente extiende tu mano, abre tu corazón y recibe que Dios dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, perdónanos por tratar de llegar a ti a través de nuestros méritos, a través del promedio de nuestro cristianismo, si estamos haciéndolo bien o mal. Perdónanos por tratar de medir nuestro sacrificio con el tuyo. Y ayúdanos a ir hacia ti a través de nuestro verdadero sacerdote, que es Rey y sacerdote, este príncipe de paz,
este Rey de justicia. Ayúdanos a acudir delante de ti, Señor, no con nuestros logros, sino así con nuestros defectos y fallas, a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, de una esperanza que sea más firme que la que el mundo nos ofrece. Abre nuestro corazón para poder recibir tu bendición y así, habiendo recibido tu evangelio, vivir de una manera en la que a ti te agrada. Yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de mis hermanos, pueda recibir de ti la bendición que tú hoy traes y que esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.